Amigos de Visión Metrópoli, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Carlos Yedías Lezama. Vamos a platicar con él porque hay muchos temas que abordar. ¿Cómo está? Muchas gracias, Anastasia. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues me da muchísimo gusto compartir esta mesa. Vamos a platicar primero conociéndolo, cuándo nació, dónde nació, parte de su familia y qué es lo que estudió. Perfecto. Yo nací el 25 de diciembre de 1988 en Tehuacán, Puebla. Vivimos en un ambiente sencillo en esa región del estado de Puebla, con mi papá, Carlos Higinio, mi madre, María Laura, y mi hermano Alejandro. Entonces, durante ese tiempo que conviví con ellos, pues me inculcaron valores como el trabajo, la honestidad, el estudio. Ambos padres tienen doctorado. Mi padre es abogado, tiene un doctorado en Derecho, mi mamá tiene un doctorado en Ciencias de la Familia, y siempre nos inculcaron a los hijos realizar un estudio constante a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos años de edad tiene? ¿Está casado? ¿La familia? Y sobre todo lo que estudió, porque es un área muy importante que debemos de tomar en cuenta. Sí, tengo 36 años, estoy soltero y estudié la licenciatura en Derecho. Posteriormente hice una maestría en Derecho Penal, un doctorado en Derecho Penal y una especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. Y precisamente le pregunto, ¿qué lo llevó a estudiar Derecho? Mira, yo desde muy joven empecé a acercarme al despacho de mi padre para pasar las tardes o pasar el tiempo con él. Y empecé a ver, me empezó a llamar la atención la manera en la que atendía a sus clientes, cómo es, tenía a su cargo asuntos bastante delicados, como homicidios, violación, secuestro, cuestiones graves en donde la libertad de las personas o los intereses de las víctimas eran muy importantes, prácticamente estaba cambiando vidas. Entonces, a partir de los 20 años, que nos pasan a la parte, al turno vespertino en la licenciatura, empecé ya a acudir al despacho con miras de realizar un poco más de práctica profesional. Entonces, es ahí donde me empiezan a asignar diversos asuntos. Nos tocó en aquel entonces la transición entre el sistema de justicia inquisitorio mixto al sistema penal acusatorio. Entonces, en aquel entonces la Constitución no exigía una cédula profesional para poder representar a una persona imputada. Y es ahí donde me dieron la confianza, me tocó poder estudiar y empezamos a representar imputados en el sistema anterior. Ya viene de familia esa convicción de servir a la gente, de apoyarla, de ayudarla y de orientarla también. Sí, de hecho, mi padre se inspiró en mi bisabuelo, don Carlos María Saavedra, fue el primer abogado de la familia. Entonces me comenta que siendo niño, estando en la secundaria, empezó a leer sus libros, empezó a llamarle la atención también la profesión, y es muy padre que hoy yo tengo esos libros en mi despacho. Entonces, de cierta forma, las pláticas en la casa, en la comida, pues siempre eran relacionadas con algún asunto, alguna duda que tenía mi papá y que quería colegiar en voz alta. Entonces, me fue llamando la atención el poder realizar algo por la sociedad, por mi comunidad, a través del ejercicio de mi profesión. Y después vino la especialización en materia penal. Es correcto. Como fueron de los primeros asuntos que empecé a tomar, estos asuntos en materia penal, vi la necesidad de seguir perfeccionando el conocimiento, puesto que en la licenciatura no se aprende todo lo que se necesita saber. Entonces, la ventaja que tuve es que fui combinando la práctica con estos asuntos, estas empresas que tenía yo a mi cargo, con la teoría de la licenciatura y posteriormente de la maestría. Es por ahí del 2012 que ingreso a la maestría en Derecho Penal. Empiezo a ver algunas nociones del ámbito científico del derecho penal como tal, la teoría del delito, la dogmática jurídico-penal, la política criminal, y cómo se aplica esta de manera práctica en los procesos penales, en los juicios, en el amparo penal y en las sentencias. Ahora le pregunto, ¿está participando en este momento en el proceso de elección del Poder Judicial por una magistratura penal? ¿Qué representa esto para su vida profesional y también para su persona? Claro, pues más que una meta o una aspiración, para mí representa un compromiso. Es el poder poner en práctica los conocimientos que he acumulado a lo largo de este tiempo para una causa noble que es la impartición de justicia. He podido ver de cerca en estos años el sufrimiento de las víctimas que no acceden a la justicia o que no se les repara el daño, esperando que un tribunal sea imparcial y que juzgue como debe de ser. He visto también la injusticia que representa para las personas que son inocentes y que les están fabricando algún delito, les fabrican pruebas o carpetas de investigación.
Entonces considero que una vía idónea para poder contribuir a la eficiencia del Poder Judicial es a través del cargo de la magistratura en materia penal. Y precisamente con esta trayectoria que tiene en materia de derecho penal, ¿cuáles son los puntos urgentes a atender del sistema penal mexicano? Mira, vivimos en una situación, en tiempos complicados para la sociedad. El catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, donde una persona es mandada a prisión de manera automática, sin previo debate, sin justificar algún riesgo, un riesgo de sustracción de fuga, un riesgo para las víctimas, testigos de la comunidad, un riesgo para la investigación, son enviadas a prisión sin haber ni siquiera sido sentenciadas. Entonces, lo que prometía este sistema penal acusatorio que se publicó en el Periódico Oficial de la Federación en el año 2008 y se aplicó en todo el estado, en todo el país en el año 2016, prometía un catálogo de delitos pequeño donde la prisión preventiva fuera la excepción, más no la regla. Sin embargo, estamos viendo en la actualidad que es lo contrario. Se suman ciertas conductas al catálogo de delitos de prisión y puntualmente el 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que obliga a los jueces a interpretar de manera literal el artículo 19 de la Constitución, que es el que establece la prisión preventiva oficiosa. Entonces considero que los jueces de distrito y los magistrados de circuito tienen en sus manos la gran responsabilidad de verificar que esto no se aplique de manera automática, sino que se haga una interpretación completamente extensiva de los preceptos de la Constitución, del 19 constitucional, que si bien prevé esta restricción de la interpretación por analogía, también se aplique el primero de la Constitución, que habla de la aplicación de los tratados internacionales y de un control de convencionalidad ex oficio, donde el juzgador tiene la obligación de verificar qué es lo que más convenga al justiciable en ese momento. Y le pregunto, ¿qué opina acerca de este momento histórico que vamos a vivir? Bueno, ya estamos viviendo en el país con este proceso de elección del Poder Judicial, porque se van a elegir magistrados y jueces a través del voto ciudadano. Correcto, pues es una oportunidad muy importante para la ciudadanía. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Sin embargo, es una oportunidad que no se debe desaprovechar, se debe ejercer el voto realmente para verificar que los mejores perfiles sean quienes accedan a los cargos que están disponibles como titulares del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuál es ese perfil de magistrados y jueces que México necesita para una verdadera impartición de justicia? Además de los conocimientos técnicos, como es conocimiento en derecho penal, en derechos humanos, en amparo penal, considero que una herramienta muy importante pudiera ser la cercanía con las personas. El Poder Judicial y sus titulares se alejaron completamente de la sociedad, quedaron en cargos en donde era imposible llegar a dialogar con ellos, a tener un contacto con la comunidad, y eso les dificulta conocer el contexto de las personas. No solo se trata de dictar una sentencia en base a lo que dice la ley, sino analizar el contexto específico de cada persona, sus circunstancias personales, su entorno socioeconómico y las conductas o bien las condiciones que lo motivaron a cometer un delito o a ser proclive a ser víctima de un delito o de la comisión de un delito. Es decir, necesitamos renovación, transparencia, compromiso para una verdadera impartición de justicia. Es correcto. Sí, sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitan publicarse todas las audiencias que generen las magistraturas y que sean de fácil acceso para el ciudadano, para que pueda comprender por qué está siendo enjuiciado, o bien la ciudadanía comprenda por qué el actuar del juzgador, por qué se emitió esta sentencia de determinada manera, y no se restrinja únicamente al entorno de los abogados. Y bueno, con tantos años de experiencia, ¿nos puede compartir precisamente alguna experiencia como abogado penal? Claro, tu servidor se ha desempeñado tanto como asesor jurídico victimal como defensor particular. Entonces, fíjate que uno de los problemas más complicados a los que nos enfrentamos cuando representamos a víctimas es enfrentarnos con la fiscalía. Si bien la víctima tiene acceso a un asesor jurídico que lo represente en igualdad de condiciones a las de un defensor, haga un papel activo, recabe datos de prueba, participe en las audiencias, realmente el monopolio de la acción penal, salvo en algunos delitos de pena mínima, lo tiene el Ministerio Público. Es decir,
Él es quien decide si aperturar la carpeta de investigación, recibir el material probatorio, ejercitar acción penal ante el juez de control, y ya en la última audiencia, que es en la de juicio oral, donde comparecen los testigos, los peritos, es quien lleva el mando, elige cuál es el orden de los órganos de prueba, realiza los interrogatorios, objeciones, etc. Entonces, bajo ese tenor, lo más complicado ha sido trabajar con una fiscalía que no quiere trabajar. Y resulta así porque si el fiscal no realiza bien su trabajo, no parte de un interrogatorio con metodología científica, entonces el juzgador va a emitir un fallo absolutorio, en donde la persona, si bien haya podido cometer el delito, no sea sentenciada por mala técnica en la audiencia. Entonces, el papel del asesor jurídico debe de ser activo. Nosotros hemos combatido a través de objeciones, a través de incluso debatir contra el mismo fiscal, aunque nos encontremos en el mismo escritorio. Accedemos al control judicial, un recurso que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirve para controlar al Ministerio Público ante el juez de garantías y pedirle o acusarlo de que no ha integrado bien la carpeta de investigación, no nos da acceso a la carpeta, no expide copias, etc. Sin embargo, también en los poderes judiciales locales nos hemos encontrado que en vez de fijar una audiencia, como lo dice la ley, lo que hacen es darle vista al Ministerio Público para que por escrito pula en 3 días sus omisiones y responda como debe de ser su informe. Entonces, es ahí donde el amparo en materia penal es útil y es una herramienta necesaria, porque a partir de ahí salimos de la injerencia del Estado, de la Fiscalía del Estado, del Poder Judicial local, y pasamos al Poder Judicial de la Federación. Entonces, el conocer en dónde se afecta a una víctima ante estas fallas en el debido proceso, nos ha ayudado a garantizar los derechos humanos de nuestras representadas, de nuestros representados, y obtener fallos condenatorios en las circunstancias que así lo ameritan. A pesar de esta situación, le pregunto, y al final del día se queda con grandes satisfacciones de ayudar a personas, ¿no? A pesar de enfrentarse a todas estas problemáticas. Así es, pues gracias a Dios no nos ha tocado alguna situación en donde alguien atente contra nosotros, pero realmente queda una satisfacción, un buen sabor de boca, el poder rescatar un asunto que tal vez ya traía línea o ya venía con la indicación de que la Fiscalía actuara de cierta forma o que los juzgadores de primera instancia actuaran de cierta forma, y poder transformar todo el fondo de este asunto para que nuestros representados, sobre todo las víctimas, que son quienes más sufren en este sistema, obtengan lo que están buscando, que es la impartición de justicia imparcial y expedita. Ahora le pregunto, muchas personas creen en los números. ¿Para usted hay algún número que le atraiga buena suerte? Y sobre todo, ¿dónde lo vamos a ubicar en la boleta electoral de este proceso de elección del Poder Judicial? Y además, ¿cómo votar? Pues mira, ahora que lo comentas, un número que ha estado presente en estos últimos meses para mí es el 23. Representa, según la numerología, que vienen buenos proyectos, que existen buenas coincidencias para que todo salga bien. Michael Jordan tiene el número 23 también, entonces es un número que me ha acompañado y que coincidentemente en este tiempo también nos va a hacer compañía en los últimos meses. ¿Dónde va a aparecer en la boleta? ¿Cómo poder ubicarlo? Recordemos que van a haber 6 boletas de distintos colores. Hay que ubicar, por cada color corresponde un cargo distinto. En el caso de las magistraturas de circuito, están asignadas al color rosa. Entonces, para poder votar por su servidor, deberán escoger la boleta rosa, y en la columna va a haber una columna de candidatas damas y otra columna de candidatos varones. La columna del lado derecho van a poder encontrar el número 23, precisamente, de tu servidor, por apellido paterno, Yedías Lezama Carlos Jesús, y va a haber un recuadro en la parte superior derecha en donde van a poder colocar ese número. Es importante destacar que viene por especialidades esa boleta rosa, es decir, materia penal, materia administrativa, del trabajo, mixta. Entonces, para materia penal solo va a haber un cargo vacante en la magistratura, de tal suerte que la sugerencia para no anular el voto es que coloquen únicamente el número 23 del lado derecho y el recuadro de la materia penal del lado izquierdo se deje vacío.
para que no se emita dos votos para una misma vacante. Ok, ¿y por qué distrito va? Vamos por el Distrito Judicial Electoral número 1, que comprende una parte de la ciudad de Puebla y el norte del estado. Muy bien, pues, ¿dónde podemos contactarlo, seguirlo, el trabajo que está haciendo desde el derecho en materia penal? ¿Cómo poder contactarlo? Claro, tenemos un micrositio que es carlosyedias.info, donde viene una breve reseña sobre su servidor, mi trayectoria, mi visión sobre el Poder Judicial de la Federación y acceso a mis redes sociales. Así es, pues vamos a seguirlo porque es muy importante seguir trayectoria de poblanos quienes están destacando en todos los ámbitos y en esta ocasión estamos hablando pues del derecho y también de esta oportunidad que tenemos los mexicanos de elegir a nuestras próximas autoridades en materia judicial. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto, ¿me parece? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vemos más adelante.